Vamos a pensar ahora en cuando tenemos un vector aleatorio que es continuo, que todas las variables que forman parte de él son continuas. En ese caso ya no podemos hablar de función de probabilidad, como hablábamos antes, sino que tenemos que hablar de función de densidad. Y en este caso, pues vamos a hablar de función de densidad conjunta, ¿vale? Se va a definir de la misma manera. Igual que teníamos la función de probabilidad y la función de densidad, la función de probabilidad era para variables discretas y la función de densidad era para variables continuas, pues un poco va a suceder lo mismo. Y esa función de densidad lo que tenemos es que nos sirve para calcular cualquier probabilidad. Acordaros que f no es una probabilidad, ¿vale? No te va a funcionar como una probabilidad, pero sí que nos sirve para calcular la probabilidad, ¿vale? En concreto, bueno, pues sí que lo que tiene que cumplir es que tiene que ser mayor que 0 para cualquier valor de x, y luego que la probabilidad de que el vector aleatorio tome cualquier posible valor, en este caso marcamos Rn porque estamos hablando de valores continuos, pues va a ser 1. Es decir, la probabilidad total de un conjunto va a seguir siendo 1, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya no estamos en una única dimensión, sino que estamos en más de una dimensión. Y tras definir cuál sería la función de densidad, tiene sentido que nos planteemos cuál sería la función de distribución acumulada. Y os he puesto un pequeño gráfico para contaros exactamente a qué me refiero. En este gráfico tenemos x e y, es decir, nuestro vector aleatorio estaría formado por las variables x e y. Acordaros que ya os había comentado que la notación, bueno, pues unas veces utilizaremos x1, x2, otras veces x e y, depende en qué contexto nos estemos moviendo. En cualquier caso se trata de un vector, ¿vale? Vamos a imaginar que el 0 está situado en ese punto y fijaros que tengo un eje para las x, un eje para las y, ¿vale? Y pues tengo lo que se conoce como el eje z, pero que en este caso hace referencia a la densidad, ¿vale? A la f, digamos, de x e y. Bien, si yo elijo un punto, pues imaginaros que cogemos este punto de aquí, donde tengo un valor para x y un valor para y, y entonces estaría ese punto ahí en el centro, subiríamos para encontrar su densidad. Y esta sería, pues si esto es x1 y esto lo llamo y1, pues entonces aquí tendríamos el punto x1 y 1 con su probabilidad f de x1 y 1. ¿Vale? Ese sería básicamente el punto que estaríamos dibujando ahí. Si yo ahora lo que quiero es calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que x1 y y sea menor o igual que y1, ¿vale? Lo que nos sucede es que lo que tenemos que calcular es un volumen. Si yo quiero que estemos por debajo de x1, pues tendré que marcar esta parte de aquí, y como quiero que esté también por debajo de y1, pues será el área que digamos que cumple esa propiedad, es esta parte de aquí. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el volumen según la función de densidad conjunta, el volumen en ese recuadro, ¿vale? Y esa sería la forma de calcular la función de distribución acumulada conjunta, es decir, una integral múltiple donde yo estaré integrando entre 0 y x1 y entre 0 e y1 la función de densidad sobre xy diferencial de x diferencial de y, ¿vale? Y ese sería ese volumen que tenemos que calcular. Otra forma de representar la función de densidad, en lugar de hacerlo en 3 dimensiones, que a veces es un poco más difícil de ver, es dibujarla en términos de gráficos de contorno, donde pues en color más oscuro, en el centro, podemos ver lo que sería el pico de la distribución que habíamos visto antes, y poco a poco, a partir de ahí, pues va bajando la densidad. Acordaros que las líneas de contorno nos están marcando la densidad y no la probabilidad. No vamos a hablar de probabilidad, sino de densidad. Por ver un pequeño ejemplo, vamos a pensar que
en un determinado supermercado se produce bastante cola a la hora de pagar y cuando tenemos una cola única donde tenemos diferentes cajas, pero todos los individuos van a la misma cola, pues vamos a intentar ver en ese tipo de situación cuál es el tiempo que se tarda en cobrar a cada uno de los clientes, ¿vale? De n clientes que han llegado. Es decir, nuestro vector sería x1, x2, x3 hasta xn, son todos los individuos que han llegado y lo que queremos saber es el tiempo que se tarda en cobrar a cada uno. En este caso, tenemos que la función de densidad es c dividido por 2 más la suma de todos los tiempos para esos n individuos, ¿vale? Y, bueno, pues elevado a n más 1. Esa sería la forma que toma la función de densidad. Dentro de esa función de densidad nos faltaría conocer la constante de integración. Para poder conocer la constante de integración, lo que vamos a hacer es ir integrando por cada uno de los valores del denominador. Cada vez que integramos sobre uno es como si los demás los consideráramos constantes y vamos integrando hasta que de forma iterativa, ¿vale?, llegamos a que la constante, a la última que tengo que integrar sería esta función, ¿vale?, sobre x1, es decir, tendría que hacer la integral entre 0 e infinito de esa función para x1 y cuando terminamos de hacerlos todos lo que nos queda es c partido 2n factorial y si queremos que eso sea 1, porque es la propiedad que está marcando, pues tendremos que coger c igual a 2n factorial, ¿vale? Exactamente lo mismo que hacíamos en el caso unidimensional, en el caso de variables aleatorias, solo que ahora tengo que integrar sobre cada uno de los valores del vector, ¿vale? Tengo una integral múltiple. El último caso que vamos a estudiar es cuando tenemos vectores aleatorios mixtos, donde se juntan lo que son variables continuas y variables discretas. Aquí cuando tenemos la función de densidad o de probabilidad la tendremos que dar de manera conjunta y cuando queramos calcular la función de distribución acumulada lo que tendremos es sumas para las variables de naturaleza discreta e integración para las variables de naturaleza continua. Para ilustrar el caso de un vector mixto, ¿vale?, donde tenemos variables continuas y variables discretas, podemos pensar de nuevo en el ejemplo del supermercado, donde el tiempo que va a esperar un cliente va a depender principalmente de 3 variables. Una es cuánto se tarda en cobrar, es decir, la rapidez del proceso de cobro, que esa puede venir expresada en minutos, en horas, en segundos, en lo que consideremos. Luego la tasa a la que llegan los clientes, pues por ejemplo, cuántos clientes llegan por hora, o realmente cada cuántos minutos, más que cuántos clientes llegan por hora, que esa sea las siguientes los minutos, ¿vale? En cuánto tarda en llegar un nuevo cliente al supermercado. Y luego van los clientes que van al supermercado. Efectivamente, las dos primeras, si las tratamos así en términos de tiempo, pues estamos hablando de variables continuas y la última, que es el número de personas que llegan al supermercado, la estaremos trabajando como una variable de tipo discreto. Podemos empezar poniendo en una función de densidad conjunta, que pues en este caso puede ser la función que nos aparece aquí, ¿vale? Tener en cuenta un tema de notación, lo he repetido varias veces, pero es que quiero que os quede claro que a veces nuestro vector puede venir representado por una X, podría ser x1, x2, x3, pero en este caso lo estamos representando como z, i y w, ¿vale? O i, z, w, igual, como lo estemos pensando. Aquí, una de las cosas que podemos hacer para simplificar un poco el problema es separar, pensar que estos son dos funciones que se están multiplicando juntas, ¿vale? La primera, pues tiene que ver con esta i hace referencia a i lo siguiente, ¿vale? Entonces, la primera es h1 de z
y lo importante que tiene es que solamente involucra a Z, y la segunda, H2, que tiene que ver con I y W, solamente involucra a I y W, no involucra a SZ, ¿vale? Por tanto, visto así, f de x en realidad se puede expresar como H1 de Z por H2 de IW, ¿vale? Fijaros también que cuando definimos cuál es el soporte de la función, pues estamos hablando de Z e I como valores continuos mayores que 0 y de W como valores mayores que 0 también, pero discretos, ya que se refiere al número de personas que llegan al supermercado. Bien, para continuar podemos integrar Z, ¿vale? Fijaros que aquí estaríamos poniendo f de x y z, ¿vale? Y integrando sobre z, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, simplemente el h2 de IW, como no tiene ninguna z, pues puede salir fuera de la integral, y entonces integramos esta parte, que sería el h1 de z que poníamos, y el valor de esa integral es 2, y por tanto el resultado es 2H2. A continuación podemos sumar para W, ¿vale? Para todos los posibles valores, pueden ser cualquier número de individuos que lleguen, entonces podemos ir sumando todos esos individuos, y este tipo de suma de serie da como resultado, esto no necesitáis saberlo, simplemente para que sepáis lo que estamos haciendo, este resultado pues es una exponencial elevado a 8i, ¿vale? La he elevado a 8i, y básicamente pues se conjuga con lo que tenemos en la otra exponencial, y lo que nos queda es 2 por la exponencial de menos 2i. Y ahora solo nos falta integrar sobre i, ¿vale? Que al integrar sobre i, por la estructura que tiene, esto nos va a dar 1. Por tanto, efectivamente, lo que nos ha quedado es que la integral triple, bueno, o integral doble y una suma, ¿vale? Donde sumamos para omega e integramos para z y para i, ¿vale? De f, de x y z, perdón, de i, z y w, disculpad. Y z y w, ¿vale? Pues eso al final nos da 1, que es lo que nosotros un poco buscamos cuando tenemos una función de densidad.